clausura del quinto seminario de pensamiento político del Club de Barcelona. Mi nombre es Ricardo Calleja, vivía en Barcelona y fui miembro de la Junta, pero me hace especial ilusión estar hoy aquí por hace 2 años que no un evento del club en Barcelona, y también de modo muy especial porque nuestro invitado de hoy es amigo especial. Pero antes de presentar a Raúl y el tema de hoy, quería empezar agradeciendo a Geneco, estudios de Derecho de Barcelona, y a la Fundación Konrad Adenauer, que nos ha apoyado desde el principio en estos seminarios de pensamiento político, que también aprovecho para agradecer a los que participábamos en estos seminarios de los viernes con el profesor Castella antes de que empezara esta actividad, entre otras del club, la más querida por eso. Como decía, clausuramos el ciclo de este año, que empezó con una sesión sobre el pensamiento por parte de Novetas, y que después ha cubierto, como hacemos cada año, temas y autores diversos, tanto españoles como internacionales, más contemporáneos como más clásicos, ¿no? Desde el pensamiento social cristiano, del que habló mi colega y maestro Dembélé, hasta psicológicos, áreas Maldonado en la última sesión. Raúl Rodríguez, a quien me agradezco mucho que esté hoy aquí, es doctor en teoría política por la Universidad de Notre Dame, donde trabajó y estudió con el profesor Patrick Denin y Philippe Muñoz, que son también amigos que conocí en la Universidad de Notre Dame. En la actualidad es Dean of Research de la Facultad de Social Science de la Michigan State University. Raúl hizo su tesis doctoral sobre el pensamiento de Tocqueville, y en la actualidad está acabando de preparar un libro sobre el liberalismo de Alexis de Tocqueville. Este subtítulo que hemos puesto en la sesión, ¿no? Debates actuales, es muy literal. O sea, estamos hablando de lo que se ha dicho sobre Tocqueville a lo largo de la historia, sino de lo que se está discutiendo en la actualidad, especialmente en Estados Unidos, y quizá también con referencia a debates políticos de actualidad en Estados Unidos, que sin duda se tendrán durante la cena, pero quizá también alguna de las preguntas, aunque no es el tema de nuestra sesión de hoy. Yo conocí a Raúl en una de las cosas que hice durante ese año en Notre Dame, que fue asistir al seminario, al curso de doctorado del profesor John Finnis sobre el pensamiento legal y político de Aquino. Nos hicimos amigos y enseguida me invitó, esta es la pequeña historia que cuento antes de la palabra, para que veáis que, bueno, estoy devolviendo favores y gestos de amistad que tuve en el pasado al presentarlo hoy aquí. Tuvo la idea de organizar un curso de doctorado con un profesor recién retirado, Walter Picorsky, del Instituto de Leo Strauss, experto en Cicerón. Entonces me dijo, ¿te quieres sumar? Necesitamos uno más para poder organizar tu doctorado. Yo, que acababa de llegar y apenas conocía gente, dije, pues nada, así, y además Cicerón era una de mis múltiples lagunas, y Picorsky una autoridad en la materia. Pero Raúl nunca me ha perdonado que yo me convertí en el ojito derecho del profesor Vygotsky, que me robé todo el protagonismo al organizador del seminario, que sin embargo era él. Ya entonces hablamos mucho del tema de la sesión de hoy, con lo cual estoy también personalmente muy expectante por escuchar sus conclusiones sobre aquellos temas sobre los que entonces trabajaba y reflexionaba. Y sencillamente, como modo de introducir el tema, diré que no está nada claro, como suele suceder con los temas importantes y con los autores clásicos. Hay una ambigüedad que es casi irresoluble y que da lugar a una multitud de discusiones entre los expertos sobre la historia del pensamiento y sobre Tocqueville en particular. Tocqueville es citado por liberales de modo elogioso y constante, y también por críticos con el liberalismo, porque también es obvio, Tocqueville señala
algunos de los peligros de la sociedad individualista, de la democrático, etc. Como decía, como todo gran autor, no se presta a ser manipulado y, como diríamos, hispanizando una expresión que se usa en inglés, weaponizados, ¿no? Instrumentalizados para los debates políticos de cada momento. Raúl hablará, como solemos hacer, durante unos 30-40 minutos y después abriremos turno de preguntas. Y le he avisado que a lo mejor le interrumpo y si alguno tiene una perentoria necesidad de aclarar un punto, de hacer alguna pregunta, estamos en familia y hoy especialmente, que es un día lluvioso en Barcelona, en semana preelectoral, estamos menos de los que estamos habitualmente, que aprovecho para saludar a los que estáis conectados online y los que veáis. Mira, veo a todos los conectados online, a un compañero de ese seminario con Finis y luego con Igorski, Tyler Thomas, que está conectado desde Texas. Y es amigo también de quien saluda a Betsy, y aprovecho que es la mujer de Raúl, que hoy la acompaña. Raúl, muchísimas gracias. The floor is yours. Muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias a ustedes por venir a de un viernes en Estados Unidos para escuchar sobre el tema. Pero me ha encantado estar aquí y es un gran honor estar con ustedes sobre el liberalismo y especialmente con el es muy importante en diferentes países que tengamos todos los pensadores de esos momentos difíciles. Y como pueden ver, mis papeles de México no es aquí de España, entonces espero que puedan entender si tengo los errores y si hace falta traduzco y normalmente doy mis pláticas en inglés y casi nunca en español, entonces es la primera vez. Pero en general quiero hablar hoy de los críticos del liberalismo. Hay muchos, especialmente en Estados Unidos, pero en los países aquí en Europa también, que están criticando el liberalismo, la teoría política liberalismo. Y una de las ideas reinantes es que el liberalismo ha fracasado y que se necesita una nueva teoría postliberal. Y esta idea me interesa y quiero entender un poco más de los académicos que hablan de esta forma y que dicen que el liberalismo ha fracasado y que tenemos que encontrar una nueva teoría política. Y hoy les voy a explicar un poco las ideas que tienen y por qué dicen que el liberalismo ha fracasado. Los críticos del liberalismo dicen que el propósito del proyecto liberal, que es uno de los resultados de la filosofía moderna, era eliminar el poder de la religión, de introducir una vida sin Dios, la vida sin una ley moral. El proyecto esencialmente era antibíblico. El proyecto liberal, dicen, cambia nuestra visión moral. La vida dedicada a la virtud, a la excelencia, se ha olvidado. El liberalismo nos enfoca en la libertad, en el concepto de derechos, en vez de nuestros deberes a nuestras comunidades, nuestras familias, y ha cambiado completamente la forma en que vemos la vida. No pensamos en eso, pero la verdad es que el liberalismo sí nos ha cambiado lo que dicen los críticos. Ya no pensamos en lo que es más importante. Nuestro concepto de justicia se filtra por medio del individuo en vez de la comunidad. El individuo es lo que es más importante para la vida, para la política. Y eso es un problema para los políticos del liberalismo. Y además de esto, muchos pensadores han dicho que el liberalismo nos lleva más y más hacia el individualismo y materialismo. Algunos de la izquierda piensan que el liberalismo produce un hombre económico que solo piensa en sí mismo y no en la participación política. No sé si soy estas críticas hoy. Pero finalmente la vida más alta del hombre, la vida del pensamiento, se oculta en el régimen liberal. Esa es una de las críticas que hacen los críticos del liberalismo. La filosofía ya no se trata de hacer preguntas radicales, de defenderse ante el tribunal de la ciudad y religión, de tratar de entender el misterio del universo.
que se creen filósofos ahora solo son vendedores de nuestro régimen liberal. La búsqueda de la verdad, la búsqueda de Dios, se ha convertido en la búsqueda de una vida fácil y confortable para todos. Estos intelectuales luchan contra los prejuicios del pasado para iluminar nuestra sociedad, para enseñar que ya no hay que pensar en Dios o en la virtud. Solo hay que disfrutar la vida sin una ley moral. Esos intelectuales piensan que pueden iluminar la cueva, la prisión donde Platón nos dice que vivimos. Los críticos del liberalismo dicen que la verdad, que esos intelectuales que piensan que podemos liberarnos de los prejuicios que están mal y la vida liberal que nos lleva hacia este pensamiento está mal. La verdad es que no hemos salido de la cueva de Platón, sino vivimos una cueva bajo la cueva original. Entonces estos intelectuales no nos ayudan a escapar la servidumbre, solo nos hacen más cómodos en la cueva, contentos con nuestras cadenas de oro. El liberalismo nos engaña. Sabemos que somos esclavos y que tenemos que liberarnos del sistema. Es lo que dicen los críticos del liberalismo, que nos engañan de esta forma. Esta crítica del liberalismo, que viene de la izquierda y de la derecha, es poderosa. Es algo que tenemos que enfrentar. Si el liberalismo causa todos estos problemas, tenemos que encontrar una nueva teoría política. Si de veras el liberalismo causa esos problemas, tenemos que cambiarlo. Y es por eso que estoy investigando el liberalismo. Quiero saber si Tocqueville nos ofrece un liberalismo que vale la pena salvar. Si podamos tener una forma de liberalismo que pueda entender los problemas, pero no hacerlos peor. Pero en general mi respuesta por ahorita es sí, que Tocqueville sí nos ofrece un liberalismo que vale la pena salvar. Debemos salvar y proteger el liberalismo, especialmente en la forma que Tocqueville nos dice. Pero no estoy bajo la ilusión que Tocqueville nos puede dar todas las respuestas o ni siquiera que su pensamiento nos puede ayudar a entender todos los problemas que enfrentamos hoy en día. En el espíritu de Tocqueville, este retorno a su pensamiento debe de ser tentativo, experimental. Tocqueville mismo afirmó que su intención no era decirnos dogmáticamente qué pensar, sino determinar cómo pensar. Debemos pensar con él, no ser simplemente sus discípulos. Ahora, ¿cómo podemos pensar con Tocqueville? Es la pregunta que vamos a hacer. Estoy escribiendo ¿qué pensar con Tocqueville? No simplemente seguir. Muchos han culpado el liberalismo por los problemas que vemos ahora. Tocqueville critica una forma de liberalismo, es cierto, pero no piensa que el liberalismo en sí mismo es el problema. Para él, la democracia es lo que más nos transforma. Y claro, no es un crítico de una forma critica la democracia, ¿no? Pero no piensa que nos podemos hacer de la democracia. La democracia está aquí y se va a quedar y tenemos que aprender a moderar la democracia. Es un amigo de la democracia. Pero para Tocqueville no es el liberalismo, sino la democracia que causa la duda de creencias dogmáticas, causa que pensemos más en la igualdad que en la excelencia, que seamos individualistas, que seamos materialistas, que pensamos más en cómo ser cómodos que en cómo encontrar la verdad. La democracia avanzada, no el liberalismo en sí mismo, hace la vida de un Pascal, de un Cervantes, de un Gaudí aquí en Barcelona, menos común. Es la democracia, no necesariamente. El problema entonces es la democracia y cómo podemos moderar, y cómo podemos tener un liberalismo que pueda moderar la democracia. En una carta famosa, Tocqueville dice que es un liberal de una nueva especie. Eso me interesó mucho. Que está hablando. Dice que es un liberal de una nueva especie. El libro que estoy escribiendo trata de entender qué es este nuevo liberalismo que puede moderar la democracia.
Voy a hablar de varios problemas de la democracia, que causa la democracia, y la manera en que supera esos problemas. Y no voy a hablar de todo, entonces no tengo tiempo para hablar de todo, pero Quiero observar sin más que está gastado. no sé cómo cuidar este libro. Sí. Es que Tocqueville es un autor que la gente cita con intención instrumental muchas veces, pero que no se lee de corrido, digamos. Sí, exactamente. Pero es lo bueno y lo malo de Tocqueville, porque lo bueno es que personas de la izquierda, de la derecha, pueden leer Tocqueville y pueden decir, sí, este es mi hombre, lo entiendo y él me entiende a mí. Y es verdad, pero de una forma, la izquierda y la derecha lo usan para sus propios propósitos. Durante la vida se pasó y también ahora lo hacen. Y tenemos que tener cuidado. Pero también Tocqueville nos puede ayudar. No es solo una figura de la historia que podemos usar para entender nuestros debates. Pero el primer problema de la democracia que quiero hablar con ustedes es que la democracia nos lleva más y más hacia una vida trivial, una vida sin propósito o sin el buen uso de la libertad. Tocqueville, como Nietzsche y otros pensadores y los críticos del liberalismo también, están preocupados por esto, una vida que no vale la pena, que solo es consumidor, no es una vida buena. Y Tocqueville nos enseña que los filósofos pueden escapar de esta cueva democrática, de la democracia, que construye la democracia, pero para los demás, la mayoría de la gente es muy difícil. Entonces Tocqueville está preocupado por el ciudadano, para la democracia, cómo puede vivir. Y para la mayoría el problema es que se pueden satisfacer con los placeres vulgares. Solo quieren poder tener dinero para hacer compras, no piensan en cómo ser un buen ciudadano. Y eso es lo que le preocupa mucho a Tocqueville. Y el problema es que puede venir con eso el despotismo. Tocqueville dice que hay un nuevo despotismo, no es el despotismo del pasado, de un tirano que te lleva a la cárcel y te quedas ahí en la prisión para siempre. Te sientes libre, pero estás encadenado. Es nuevo liberalismo. Tocqueville nos dice que el peligro de nuestra forma de despotismo es que los hombres se convierten, aquí en nada más que un rebaño de animales tímidos y industriales, del cual el gobierno es el pastor. El despotismo democrático no se impone a los ciudadanos, se establece en la sombra de la soberanía del pueblo. Debido a que adopta las formas externas de la libertad, los ciudadanos se vuelven cómplices voluntariamente en su opresión. Se consuelan de estar tutelados pensando que han elegido sus tutores ellos mismos. El poder se centraliza y el gobierno se preocupa por darle a cada uno de los lo que quiere. Hablando de este tipo de despotismo, Tocqueville nos dice que el gobierno trabaja con gusto para su felicidad, pero quiere ser su único agente y solo árbitro. Se ocupa de su seguridad, prevé y asegura sus necesidades, facilita sus placeres, dirige sus principales asuntos, gobierna su industria, etc. Tocqueville hace esta pregunta. ¿No puede quitarles por entero la dificultad de pensar y la pena de vivir? El gobierno es el que le da a los ciudadanos todo. Por eso Tocqueville está preocupado por esto. Vamos hacia este nuevo despotismo. Hoy en día vemos esto dentro de los partidos políticos, de que el gobierno se centraliza y que sea el único agente de la felicidad. Dicen los diferentes partidos, dicen, no queremos que el gobierno tenga tanto poder, pero
Y muchos piensan que el nuevo despotismo solo viene de la izquierda, el despotismo administrativo. Ese despotismo sí es un peligro que preocupa a Tocqueville y por eso se ve a los Estados Unidos y la descentralización que tienen como un remedio. Vemos en los Estados Unidos como la derecha ahorita está tratando de hacer esto hoy en día, regresar el poder a los estados. Y pienso que la descentralización es algo bueno y que puede ayudar a, a combatir este despotismo. Pero es importante ver que también hoy hay un despotismo democrático que viene de la derecha, no solo de la izquierda. Tocqueville vio este tipo de despotismo con Luis Napoleón en las elecciones de 1848. Era un hombre conocido que dijo que iba a proteger la propiedad y el orden contra los socialistas. En Estados Unidos no tenemos un partido socialista. Es interesante. En Estados Unidos no tenemos, me interesa eso, aquí en Francia, en España, en otros países. Pero es lo que pasó ahí. Luis Napoleón dijo, estos socialistas quieren comprar la propiedad. Y la nación de Francia votó por él pensando que les daría seguridad. La realidad fue que escogieron que acabó con la república y empezó un nuevo imperio 3 años después. Este tipo de despotismo es un peligro que vemos hoy en día y también en la derecha, en la izquierda. Entonces es importante siempre pensar, ver eso, un despotismo que ve esos motivos, no solo de la izquierda o de la derecha. También ese despotismo, ese populismo que vemos hoy viene de la derecha y la izquierda también en muchos países. La izquierda y la derecha de una forma, una de las ideas de los populistas podría, estaría de acuerdo con algunas ideas, pero en general estaría yo con los populistas. Entonces, en resumen, esa es una de las grandes problemas de la democracia, la vida trivial y el despotismo que nos guía en la democracia. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que el liberalismo de Tocqueville nos ayuda a combatir este nuevo despotismo? No viene del liberalismo, pero viene de la democracia. ¿Cómo lo podemos combatir? Una respuesta es un nuevo republicanismo. Y perdón por usar estas frases académicas, pero el republicanismo no estoy hablando de un partido hoy en día, sino el republicanismo clásico, lo que podrías llamar virtud cívica o virtud del ciudadano. Es decir, como crear buenos ciudadanos que son verdaderamente libres. Eso es lo que quiero decir. La democracia convierte al ciudadano en un consumidor listo para el despotismo. La pregunta entonces es cómo fortalecer al ciudadano. Como ya mencioné, Tocqueville mira a los fundadores de la Constitución de Estados Unidos para crear una nueva teoría de mecanismo. Los americanos le enseñan cómo el poder puede ser descentralizado y cómo este poder puede regresar a los estados y a las comunidades de poder para ser buenos ciudadanos. Pero es importante recordar que Tocqueville en su proyecto de formar un nuevo republicanismo no empieza con los fundadores de la Constitución de Estados Unidos, sino empieza con el primer capítulo. No sé cuántos han leído La democracia en América, es un libro grande y así es difícil leerlo todo, pero mucha gente piensa que Tocqueville solo habla de los fundadores de la Constitución de Estados Unidos y ellos son muy importantes para él. Pero antes de eso, en el primer capítulo que se le olvida a todos, es que él habla del indígena de América del Norte y su libertad. Como Rousseau, Tocqueville quiere pensar en cómo los hombres eran antes de la civilización, para tener un modelo para entender y juzgar la libertad e igualdad que ofrece la democracia.
Estados Unidos de América. Es un modelo para esta libertad natural es impresionante para Tocqueville. También hasta conoció unos indios en Estados Unidos, en Michigan, donde yo estoy. Conoció unos ahí, estaba de veras sorprendido. Dos formas. Estaba sorprendido por la forma en que civilizado al indio, pero también a los que no estaban completamente unos hombres civilizados que todavía tenían su comunidad cultural, cómo vivían. Eran muy impresionantes. El indio era valiente, justo y feliz, lo que dice. No es codicioso, ni inquieto, ni deprimido, como el hombre civilizado. Tocqueville nos dice que las más famosas repúblicas antiguas nunca conocieron un valor tan firme, unas almas tan orgullosas y un amor más tenaz por la independencia que los que entonces ocultaban los bosques salvajes del Nuevo Mundo. Es increíble que dice eso. No conoce ninguna república que tenía hombres. El indio entonces representa un modelo ideal del republicanismo. Pero Tocqueville vio que con sus propios ojos cómo el indio fue destrozado por la civilización y el hombre. Rousseau le enseñó también a Tocqueville que no puede regresar simplemente a la naturaleza del mecanismo del indio. No se puede regresar a esa vida. Tenemos que encontrar una libertad de igualdad civil. Tocqueville se enfoca en los puritanos. Eso también es famoso por eso, de los puritanos. Mucha gente hoy piensa que los puritanos eran locos. ¿Para qué vamos a regresar a los puritanos? Para entender la democracia y para entender la libertad, pero Tocqueville no hace eso. Ve que ellos nos pueden enseñar cosas importantes. En vez de hablar del contrato social de Rousseau para entender el mecanismo civil, habla del contrato social de los puritanos. Tocqueville dice que el compacto del Mayflower, no sé si conocen el Mayflower, fue el contrato social en forma adecuada que Rousseau soñó en el siglo siguiente. No sabíamos que dijo eso en la nueva traducción que hizo Eduardo Noya, que es muy importante. Vimos que Tocqueville en su libro escribió algunas cosas que después pero esa parte, esa frase se me hizo muy importante y en la forma que está viendo los puritanos, que nos enseña que hay una libertad de la que Rousseau habla, similar que está en los puritanos, que es mejor que Rousseau. Y la práctica de los puritanos es mejor que la teoría de Rousseau, que influyó el radicalismo de los revolucionarios en Francia. Tocqueville habla de cómo la sociedad de los puritanos se desarrolló una sólida vida política. Dice, dentro del pueblo reina una vida política real, activa, totalmente democrática y republicana. Parte de la grandeza de los puritanos era que las personas realmente se gobernaban a sí mismas. En la sociedad de los puritanos no se acepta la ley de representación. Como en Atenas, los asuntos que afectan los intereses de todos se tratan en la plaza pública, en la Asamblea General de Ciudadanos. Además de esto, los puritanos producen una hermosa definición de la libertad. Otra cosa que es muy rara, que hoy en día no dirías que los puritanos tienen una hermosa definición de la libertad. Esta libertad es ser, cómo hacer lo que es bueno y de cómo la libertad puede ser unida con la religión. Tocqueville dice que el puritano habla de la libertad no es para hacer lo que se le dé la gana, sino para hacer lo bueno. Eso es lo que la libertad verdadera. Y también cómo se puede unir con la religión. Pero esta libertad e igualdad tiene problemas, como sabemos. Los puritanos hacen leyes tiránicas y no protegen a los derechos de los ciudadanos. Tocqueville pasa en su libro a estudiar los fundadores de la Constitución americana, los herederos de Montesquieu. No era suficiente el republicanismo de los indios, de los puritanos, sino también tiene que ver la Constitución.
La Constitución de Estados Unidos protege los derechos de los individuos y permite un federalismo donde puede haber participación local. Mucho. En Francia todo estaba muy centralizado, ¿no? La política de aquí en España, pero se me hace que hay un poco de centralización comparado con lo que yo vi en Francia, que todo era muy centralizado. Eso me preocupaba mucho. Libertad del individuo y de la comunidad era importante. Pero es importante ver cómo los indios y los puritanos son parte del nuevo liberalismo de Tocqueville. Es decir, la descentralización y el comercio libre no es suficiente. La libertad negativa no es lo que quiere Tocqueville. Tocqueville quiere una libertad no negativa para que el gobierno no te pueda, tengas libertad del gobierno, pero sí que tengas libertad para ser ciudadano, para vivir, para ser sí. Lo que no pudieron ver los fundadores de Estados Unidos es la forma en que la democracia afecta a la filosofía. Para Tocqueville, la libertad de pensar se pone en peligro en una democracia. Esa concentración también lo nota como un liberal diferente. Está el peligro. Él no está de acuerdo con ciertos liberales como Kant o John Stuart Mill, que definen la iluminación como liberación de creencias dogmáticas. Para Tocqueville, la ilustración democrática requiere costumbres, opiniones y creencias tradicionales. Mucha gente, especialmente los jóvenes, cuando doy clases de universidad, piensan, ¿qué significa ser libre? Pues poder decidir yo mismo cómo quiero vivir. Entonces dice, pues no, la verdad esa no es la libertad, porque la libertad, lo que está pasando es, tú dices, yo no voy a oír a mis abuelos, sea profesor, yo voy a decidir yo mismo cómo voy a vivir. Pero el problema no es ellos mismos, que no son filósofos, no pueden buscar la verdad. Lo que pasa es que en TikTok, social media, Twitter, lo que sea, ven cómo viven los demás y quieren vivir como ellos. Entonces no son libres, solo quieren vivir como viven los demás. Entonces, toque me preocupa mucho eso. La gente piensa que son libres, que pueden pensar, en realidad no están pensando. El problema es que la filosofía es difícil. Todos no pueden ser filósofos. Muchos piensan, yo puedo ser filósofo, yo puedo buscar la verdad yo mismo. Pero la concepción de la filosofía de Tocqueville es difícil. Como dice, hablando de Pascal, que la filosofía es viendo la misericordia, las miserias del ser humano, que es triste la filosofía y que no es fácil. Y si tratas de hacerlo tú solo, puedes llegar a conclusiones muy malas, ¿no? Puedes guiar de formas que no te van a ayudar para nada. Entonces, se preocupa por eso y quiere que la gente sepa que las creencias, que las tradiciones son buenos y que nos pueden ayudar para ser libres, para pensar bien. No es, a lo mejor es una forma, son cadenas que tienes que, no puedes pensar tú solo, tienes que dice la tradición de la iglesia que dice pensar, si estás de una forma, eres un esclavo de una forma, pero por lo menos lo ves y entiendes que sí, estoy siguiendo la iglesia, estoy siguiendo esta persona, esta autoridad, pero no aceptas. El problema es que la gente hoy en día no entiende que tiene una autoridad de la mayoría. Está diciendo, y la mayoría, ¿qué es la verdad para la mayoría? Pues tener dinero, hacer lo que quieras. Si es social media,
de viaje, inclusión, eso también. Eso es la libertad. El dinero para pagar, hacer cualquier cosa, no es para. Entonces se convierte en un materialismo, un individualismo muy poderoso y es parte del despotismo. Quiero un gobierno que me dé el poder para hacer lo que quiero hacer, para tener dinero, para hacer estas cosas. Entonces, no solo por el pensamiento, pero es despotismo. Según Tocqueville, los hombres no pueden vivir sin creencias dogmáticas. Entre todas las creencias dogmáticas, las más deseables son las creencias dogmáticas en materia de religión, especialmente. La característica más distinta de Tocqueville y del nuevo liberalismo de Tocqueville es su deseo de reconciliar el liberalismo y la religión, que ve en Francia y también que hay una cuestión conflicto entre el liberalismo y la religión. Los liberales piensan que no necesitamos la religión y el problema es la religión. Yo creo que había unos enemigos de la iglesia, una gran parte de su liberalismo. Es decir, no, el liberalismo necesita la religión. Y también para decirle a los religiosos que el liberalismo y la democracia es bueno, nos puede ayudar a entender nuestra religión. La democracia no es en sí mismo malo. En general, para muchos pensadores liberales, la religión es un problema, algo que se tiene que distinguir o sea, Tocqueville, al contrario, de la religión como un bien, algo que modera la democracia. La democracia sin religión es excesivamente individualista, materialista y abierto al despotismo. La religión combate estos vicios porque requiere que los hombres se unan. Se enseña que su alma es eterna y que este mundo no es todo. Esto modera el materialismo democrático. Pero como los otros liberales, Tocqueville ve cómo la religión puede unirse con el poder político, legitimar el despotismo. Uno de los problemas es que los liberales ven la religión como un enemigo, lo atacan para establecer un concepto de libertad. Esto provoca la religión y le da razones por unirse con el despotismo, lo que pasó en Francia, los católicos se unieron. Esto causó muchos entonces va de la religión es importante, pero también puede ser un problema. Es que sí puede ser un problema, pero en general tenemos que ver algo bueno. Y Tocqueville le quiere decir a los hombres religiosos que no deben usar el poder político para avanzar la religión. Y aquí cito a Tocqueville. Dice, al universo, al unirse a los diferentes poderes políticos, la religión no puede contraer más que una alianza onerosa. No tiene necesidad de su ayuda para vivir y por servirlos puede morir. La religión tratar de unirse con el poder político puede causar problemas. Es lo que veo en Francia, estaba unido la religión con el gobierno, que ya muchos no ven. En Estados Unidos yo creo que ya está bajando son religiosos, pero yo diría que por la separación entre el Estado y la religión es algo bueno, por eso hay más gente en Estados Unidos que es religiosa. En Barcelona, entonces, tal vez tiene razón. Yo creo que las personas la separación puede ser buena. La razón que no tiene necesidad la religión es de la ayuda del gobierno, de los partidos políticos, es
es que existe en la naturaleza humana una gran atracción al divino. Dentro de la democracia en América, Tocqueville nos dice, no ha sido el hombre quien se ha dado a sí mismo el amor por lo infinito y lo inmortal. Esos instintos sublimes no nacen de un capricho de su voluntad. Tienen un fundamento inmóvil en su naturaleza. Existen a pesar de sus esfuerzos. Puede entorpecerlos y deformarlos, pero no destruirlos. Es decir, que dentro del ser humano existe una necesidad para Dios. Entonces, no, el gobierno o los partidos políticos no tienen que hacer nada, sino solo dejar que este deseo natural se pueda manifestar. Sí, ahorita ya voy acá. Aunque los hombres religiosos no deben de avanzar la religión con el poder político, hay un gran espacio para la religión en la sociedad, en la educación, la formación de morales, en creencias, en las asociaciones civiles. Yo vi hoy, hace unos días, cuando fuimos a la Basílica de la Sagrada Familia, yo creo que hay de alguna forma el gobierno se tiene que preocupar por la iglesia, hay una forma de una forma la religión, sino que no esa es la en general, Tocqueville es un liberal diferente porque ve que la religión como un bien esencial para moderar la democracia, no es un problema que se tiene que minimizar o eliminar. Y además de eso, Tocqueville es un pluralista cuando se trata de la religión, no solamente la Iglesia católica, se puede ser de cualquier religión. Lo único que importa es que ve el alma y que nos saque del individualismo y materialismo de la vida democrática. Muchos liberales piensan que el interés bien entendido o las creencias en ciertos valores democráticos es suficiente para vivir a un país y enseñar a los ciudadanos cómo vivir. Pero esto dice que sí, de una forma es cierto, pero lo que dice es que la filosofía moderna del interés puede hacer hombres honestos, pero sí, pero no solo, pero solo el amor de Dios, dice Tocqueville, hace hombres virtuosos. Una enseña a vivir, la otra enseña a morir. Tocqueville se pregunta a sí mismo en sus notas, ¿y cómo se puede hacer vivir bien durante largo tiempo a unos hombres que no quieren morir? Estas son las palabras de un liberal influido por Pascal. Los políticos y el gobierno deben de respetar la moralidad religiosa. Como dijo el presidente de Francia, Macron, hace unos años citando a Pascal, la iglesia es venerable porque ha conocido bien al hombre. Lo que veo hoy en día es que sigue bajando el número de personas que van a la iglesia, y aquí, gracias a Dios, como digo, a Barcelona hay una gran basílica dedicada a la Sagrada Familia, donde muchos visitan y pueden encontrar a Dios, pero muchos solo vienen como turistas para tomar una foto, eso es todo. Pero la iglesia no puede ser solamente un museo, tiene que ser vivo en la vida de los ciudadanos. Esto es un trabajo difícil. Tocqueville nos ofrece muchas soluciones para mantener la religión, pero no sé si ve suficientemente la importancia de la educación para elevar las almas de los ciudadanos. Tal vez la educación religiosa, la educación clásica que hay en Estados Unidos nos puede ayudar. Más que nada, la educación que necesitamos ahora es la que nos ofrece Tocqueville en su libro, La democracia en América. Como lo que le dice a un alcohólico, el primer paso es darse cuenta de que tienes un problema. Y Tocqueville nos ayuda con eso, nos ayuda. Primero tenemos que ver que la democracia nos transforma, como nos lleva a un nuevo despotismo. El peligro no solo viene de la derecha o de la izquierda, viene del hecho de que no nos conocemos a nosotros mismos. Pero como dije al principio, este retorno a Tocqueville no puede ser el último paso. Al final del día tenemos que pensar por nosotros mismos para descubrir soluciones a los problemas. Gracias. Muchas gracias, Raúl.
muchas gracias. Tenemos un rato para el coloquio, las preguntas, las respuestas, como siempre que se abre un coloquio, conocéis la famosa viñeta que dice: ahora abriremos un turno de breves conferencias bajo el aspecto de preguntas, ¿no? Empezando con Roger. Perdón. ¿Quién había levantado alguien antes la mano? Perfecto. Que se hagan las preguntas con el micrófono. Sí. Puedes hacerla de pie o sentarte, como prefieras. Eres un hombre democrático de Tocqueville. Busca la comodidad. No, Dios me libre de impartir una conferencia aunque esté sentado aquí. Quería hacer simplemente una modesta pregunta muy breve. Usted ha señalado que para Tocqueville es muy importante para, digamos, mantener por así decirlo, la integridad del tejido social, por así decirlo, pues del fomento de la virtud, pues, parte de la religión, etcétera, etcétera. Mi pregunta sería, me ha dado la sensación, viéndolo usted y por lo poco que he leído a Tocqueville, que él pone el acento en, digamos, la sociedad civil, las entidades privadas para el fomento de esta virtud. Mi pregunta sería, ¿el Estado qué papel tendría en el pensamiento de Tocqueville en el fomento de la virtud? Por ejemplo, en el fomento de, ¿por qué no?, de la religión o de, en fin, del conjunto de virtudes que hacen del hombre un hombre bueno y de la vida una vida digna de ser vivida en definitiva. Aquí termina mi pregunta, que creo que no ha sido una conferencia. Gracias. Sí, muchas gracias. Y sí, en mi plática me enfoqué más en las cuestiones de religión, pero en verdad sí, las asociaciones como esta es un gran ejemplo y yo creo que eso es lo que pensaría que sí es lo que nos puede ayudar en el futuro y es algo especialmente de la izquierda, que también de la derecha, pero más de la izquierda, que les gusta mucho cómo podamos traer a gente, unirlos para ayudar a la comunidad. Es lo que es muy importante. En Estados Unidos todavía se ve mucho esto. Lo que yo Tocqueville es que dijo que en Francia, si hay un árbol que cae, que se tiene que mover de la calle, pues hablas con un administrativo, y luego él habla con otro, y luego él habla con otro, y luego 2 meses pasan, y luego alguien viene y lo mueve. Pero lo que dice Tocqueville es que en Estados Unidos, pues los hombres ven que hay un problema y se van tocando a las puertas y dicen: oye, tenemos que mover eso, y lo hacen ellos mismos. Y eso es lo que da muy impresionante para él. Eso es lo más importante y es una forma en que la democracia puede seguir siendo libre en esas asociaciones donde se unen los ciudadanos. Y eso es muy, muy importante. Gracias por decir eso, porque sí es una parte. Yo quería hacer un inciso sobre esta pregunta, pero claro, esta es la descripción que hace Tocqueville de la sociedad americana en su tiempo, pero si miras, pero mi pregunta es un poco descriptiva, sociológica, actual. ¿Es así la sociedad americana hoy? Bowling alone, ¿no? La idea es de los indicadores de sociabilidad en Estados Unidos que han caído de modo muy fuerte. También la religiosidad, lo señalabas tú antes, quizá parecerse en ese sentido más a Europa, pero y a la vez una Europa que curiosamente está poscristianismo, sin embargo, en muchas culturas al menos mantiene una estructura familiar, una vida local que a veces no encuentras en Estados Unidos. ¿No? Mi experiencia, pero tú eres el que vive allí. Ves las dos cosas, ¿no? Ves gente que tiene esa cultura comunitaria de sociedad civil, pero también un gran desarraigo, una gran soledad, un aislamiento de las personas. Sí. Y ante eso, ¿cuál sería la solución de Tocqueville? Claro. Sí, no, es cierto que ya no se encuentra tanto, pero todavía hay mucho. Es lo que sí. Hubo un huracán hace unos años en Estados Unidos, en Louisiana, en el estado de Louisiana, y hubo un grupo que se llamaba Cajun Republic, pero eran gente que iban en sus barcos, eran como una forma
formaron una comunidad, no eran parte del gobierno, pero iban a rescatar a las personas de Bulucán que necesitaban ayuda, iban a construir casas, hacían un montón de cosas, y el gobierno no estaba dando nada de dinero, solo querían ayudar a la gente. Entonces, yo creo que todavía se puede ver en Estados Unidos, pero sí veo que ya ya no hay tanto de eso. Yo creo que parte de eso es que la gente sí es más individualista, ya no se unen, es todo por teléfono, se quedan en la casa con su iPhone, su computadora. Ya cuando doy clases en la universidad, todos los estudiantes tienen sus computadoras. A lo mejor 10 ponen la atención y una clase de 100. Entonces, y no saben cómo hablar con ellos mismos, porque solo se quieren mandar mensajes por texto, pero si están enfrente de ellos, no se pueden hablar. Y especialmente durante el COVID, con las máscaras, es más difícil. No se querían hablar para nada. Y eso es uno de los problemas que yo creo que a lo mejor es algo que no vio Tocqueville, la tecnología. No solo la democracia, pero la tecnología, una forma que nos separa. Claro, hay una forma de la tecnología que estamos usando ahorita, que todo el mundo puede venir a oír, es bueno también, pero a lo mejor en otras formas causa la separación de las personas, y eso sí es un gran peligro. Pero lo que sí yo es la forma democrática, es que todos tienen acceso, todos tienen un iPhone, no es solo la gente rica, pero sí, todos tienen, hasta los niños tienen los iPhones. Entonces, una forma Ignasi no tiene iPhone entre el público. Ni lo va a tener. Sí, ahí tenemos alguna otra pregunta. Como hay que hacer todo el proceso solemne de salir y acercaos y os ponéis en cola a los que tengáis preguntas y ya está. No necesitáis permiso. Esto no es una sociedad despótica. Gracias por la exposición. ¿Cómo se conjuga el liberalismo con el tema de la igualdad? Porque parece ser que Tocqueville ve que el egoísmo sensato en los americanos les lleva a sacrificar parte de su tiempo y sus riquezas. ¿Está pensando o está dando más importancia al tema de la igualdad sobre el tema liberal? Esa es la primera cuestión. Y la segunda cuestión es, bajo esa lógica, justificaría la prevalencia de ciertos bienes comunes o cierta determinación social. Estoy pensando, por ejemplo, de pronto estaría más de acuerdo, estaría completamente de acuerdo con determinaciones como el caso Dobbs, donde se le da cierta prevalencia a las determinaciones de temas morales de forma inmediata. No está pensando en las grandes determinaciones a nivel parlamentario en todos Estados Unidos, sino está pensando de pronto en determinaciones morales más cercanas al ciudadano. Claro, de pronto, al tener una predisposición por la democracia y cierta desconfianza en temas centralizados, le podría dar mayor prevalencia a la descentralización de ciertas determinaciones morales. No sé si para puedes esperar ahí un segundo. La primera pregunta, no sé si liberalismo y Sí, en el caso del pensamiento de Dobbs, perdón, en el caso del pensamiento de Tocqueville, ¿cómo ve esta articulación entre libertad e igualdad? De pronto sería alguien que esté más predispuesto a darle prevalencia a la igualdad sobre la libertad, de pronto sacrificando ciertas determinaciones, cierto margen de libertad. Sí, muchas gracias por esta clarificación. Sí, es uno de los problemas de la democracia, que nos enfocamos mucho más en la igualdad. Y yo creo que mucha gente ve, pues el problema es que no tenemos la igualdad que necesitamos. Pero lo que dice Pepín es que, pues sí, no necesitas necesariamente igualdad, especialmente de votos. Es un poco radical. Alguna gente no votaba en esos tiempos, y vio que no era necesariamente malo, pero que la democracia iba a ir hacia que todos puedan votar. El problema es que no todos están
no todos están investigando o estudiando la política. Es muy difícil escoger un buen candidato. Muy poca gente conoce el corazón del hombre, hasta de sus amigos. Entonces, ¿cómo puede ser que los ciudadanos pueden votar y escoger? Y entonces, mucha gente en la democracia se enfoca mucho en la igualdad, pero lo que es importante es la igualdad de una forma, puedo hablar de una forma que es un poco las universidades, donde no debes de hablar de algunos temas, porque puede ir contra la libertad de las personas o algo así. Y mucha gente dice, no, pues tienes que tener la libertad de pensar como piensas, y aunque a alguna gente no le guste, tienen que poder pensar. Y yo creo que sí, estaría más de lado, sí, de pensar, decir cosas que no me gustan. Pero, se va hacia iguales y diferentes. La otra pregunta que de organizaciones más centralizadas para poder dar más libertad y sí, yo creo que de esta forma a lo mejor Tokio estaría de acuerdo en esto, no sé si de que los estados tengan más poder general, está en favor. El peligro es la centralización. Entonces, para Tokio, sí, sería mejor usar poder a los estados y va a haber unas cosas que a la gente no les va a gustar, no van a gobernar bien necesariamente, pero es bueno, es una educación. A veces haces un error, los ciudadanos deciden que quieren hacer algo y luego se cambian y no es todo igual. Cuando viene gente de Europa a visitar los Estados Unidos, dicen, pues es muy difícil, porque en este estado esto es legal, en este estado no es legal, aquí puedes hacer esto y hay diferentes leyes, es todo muy complicado, porque viven así. Porque diría, pues no, es la libertad, es la forma en que los ciudadanos de esas áreas pueden decidir con quién estaría más de acuerdo. Concreto, cuando vivíamos en Indiana, ahora creo que ya cambió la ley, los domingos no se podía comprar alcohol y tenías que irte a Michigan, donde tú vives ahora, que estaba en la frontera lleno de licorerías de emergencia para los de Indiana, ¿no? Sí, No, es la faena. Hacer cola de 20 minutos en el supermercado para comprar un vino y que te digan, no, hoy no se puede. sí, eso me enojaba porque iba al supermercado y quería comprar mi vino el domingo, pero luego me di cuenta que no podía. Pero me gusta eso, que sea que el Estado tenga y también que te haga pensar y que sea una comunidad formando, tratando de formar a los ciudadanos. Gracias, Raúl, por tu ponencia. Perdón, he tenido que llegar tarde por compromisos familiares, no he podido escucharte al inicio. A mí me interesa mucho el último Tocqueville, el Tocqueville quizás más desconocido, porque nos situamos en 1848 y lo que vemos es justamente, ha triunfado la revolución que instaura el sufragio universal, y él viene elegido miembro de la asamblea que ha de redactar la Constitución. Por tanto, lo que él ha de alguna manera teorizado, ha visto en Estados Unidos, ahora le toca ponerlo en práctica, diseñar una Constitución, y él va a formar parte de esto. Y aquí hay dos aspectos que me interesan. Uno es una elección por sufragio universal y él sale elegido. Es decir, él no ha rehuido la democracia y se enfrenta en Normandía, un colegio electoral, y sale votado por muchísimos. Es un momento incipiente la democracia, porque hay democracia, pero casi no hay partidos, o no hay partidos organizados.
Y quizás este es el momento inicial, ¿no? Una democracia que está empezando a andar con sufragio universal, pero donde los partidos políticos no están organizados y por tanto se votan, digamos, personalidades. Y él es reconocido por su comunidad y sale elegido para esta función tan importante. Me parece que hay una diferencia que en el fondo es lo mismo que ocurre en el momento fundacional de Estados Unidos. Los partidos no están en la Constitución, vendrán un poco después, ¿no? Pero todavía hay un paralelismo, aunque con 50 años o 60 de diferencia, y que es diferente en todo caso de nuestras democracias de partidos, tanto en Estados Unidos como aquí, aunque tengan características diferentes. Esto es un primer punto. Y el segundo es lo que va a proponer él como miembro de esta Asamblea Constituyente. Y ahí hay un tema que también tiene una evocación americana, que es, él aboga por la reelección del presidente. Y en cambio, en la Constitución del 48 van a poner que no hay reelección. Y uno de los argumentos que él da para que se permita la reelección es evitar rupturas, evitar lo que luego pasaría con Luis Napoleón, al que tú aludías, ¿no? Por tanto, el no permitir esto va a favorecer que salga un dirigente más autoritario que quiera permanecer en el poder. Visto ahora desde nuestra perspectiva, tú aludías antes también pues esto a los populismos actuales, una de las características es justamente el querer permanecer en el poder, querer abandonar, es decir, rehuir todo límite al mandato. Bueno, por ver ya en un diseño más institucional cómo ve él la república con estos poderes del presidente. Son unos comentarios si te incitan. Gracias. Muchísimas gracias por esos comentarios. Sí, me encanta la historia de Tocqueville cuando fue elegido. Como lo imagino, todos cargándolo. Y sí, fue, aunque no, no sabía cómo sería las elecciones universales con todos, todos votaron por él. Y yo creo que a lo mejor fue, sí, algo antes de los partidos, era una época muy diferente, donde para ser elegido escribías un libro. y no un libro sobre cómo soy mejor, pero un libro de pensamiento, ¿no? Manual de resistencia. Sí. Pero sí, me encanta. Y eso, el Tocqueville, eso es muy importante. Y yo creo que, gracias por tu comentario de cuando Tocqueville estaba en cargo de crear una nueva constitución, era parte del proceso. Y esto sí fue una de las veces donde yo pensé que Tocqueville iba a hacer más, ¿no? Cuando yo aprendí mucho de Tocqueville, la democracia en América, y luego leí esto, y era un poco triste, ¿no? Ver que Tocqueville lo único que hizo de una forma fue lo que no aprendió en Estados Unidos. En Estados Unidos el presidente puede ser elegido cada 4 años, y él y su amigo pensaron que esto era malo, y entonces cuando fueron a Francia estaban creando la Constitución, dijeron no, solo por 4 años. Y él de una forma tiene la culpa por Luis Napoleón, que vio que después de los 3 años no iba a poder ser reelegido. Entonces dijo, bueno, voy a acabar con la república y voy a empezar el imperio. Pero si no hubieran hecho eso, tal vez es como lo que vimos en Estados Unidos, con Trump y con otras personas, que hay una forma democrática donde algunas veces los ciudadanos votan y sacan al populista o al que quiere seguir el poder. El problema es que pues, la gente, ¿qué pasa si gana? ¿Qué pasa si sigue? Pues esperemos, siempre hay esperanza para que se pueda cambiar dentro del sistema. Pero si haces algo así, donde solo los hombres políticos que quieren ser rey, que si no hay una forma que puedan ser elegidos otra vez y que puedan perder y ya moverse del poder, tal vez se van a querer convertir en crear un imperio. Y eso sí es muy peligroso y es algo de una de las cosas del republicanismo de Tocqueville que yo veo que es
no vio claramente, lo vio después, vio que era un error, ¿sabes? Que no aprendió lo que necesitaba aprender de su situación. Pero una de las cosas también que eso fue un problema muy grave que no vio, pero también en la Constitución no trató de hacer algo para combatir el individualismo, el materialismo. Claro, es más en la sociedad civil, pienso eso, pero tal vez me hubiera gustado ver cómo podemos crear una constitución donde esto se puede combatir también de una forma. ¿Es posible con las leyes hacer algo o es solo las organizaciones? Eso conecta un poco con la pregunta de antes Sí. si basta la sociedad civil. Tenemos que ir acabando, pero no sé si hay alguna otra pregunta. Si yo tengo aquí una, pero Bueno, primero, muchas gracias por su exposición. Yo tengo dos preguntas. La primera es más bien un comentario. Es que me parece a mí que muchas veces los problemas que se le ven al liberalismo entrañan un problema en sí mismo, que es que son comunes a varios sistemas o varios planteamientos. Y es que quizás lo más importante que se le puede subrayar es cómo garantizar que se cumpla la vida ideal, una vida ideal para los ciudadanos, o cuál es el cumplimiento quiero decir, cuál es el camino para el cumplimiento de la virtud. Usted señalaba, por ejemplo, la religión, pero por otro lado también hablaba, citando a Rousseau, de la libertad del salvaje y de, o sea, ese punto de ruptura y de no retorno en el que lo único que puedes hacer es reconstruir la sociedad que tienes con los medios disponibles para llegar a un estado ideal de las cosas parecido a la libertad previa. Entonces, en relación a esto, ¿no cabría esperar también una reconstrucción, digamos, de los principios morales o de los valores con una especie de nueva religión? Perdón, te podría preguntar, es decir, que Tocqueville es diferente de Rousseau, que Rousseau lo que quiere Rousseau es mejor. No, en absoluto, no. Lo que quería decir yo es que, al igual que usted hablaba de que no se puede reconstruir la libertad del salvaje, o que no se puede reconstruir análogamente la libertad del puritano, ¿acaso no nos encontramos ahora mismo en una encrucijada similar? O sea, ¿acaso no es posible reconstruir quizás en la situación actual el camino de la Iglesia? O sea, simplemente por los medios materiales que tenemos y cómo está la sociedad ideológicamente y mentalmente posicionada. Y perdón, y que la iglesia no, tal vez no se puede. O sea, que quizá actualmente sea difícilmente rescatable. Sí, gracias, eso sí es un problema. Y yo creo que Tocqueville también, y los críticos del liberalismo también ven eso también y piensan, pues no hay ninguna forma de rescatar las cosas, vamos a ser mucho más religiosos. Pero yo creo que eso va a ser un problema y podría hasta causar más gente que no sea religiosa. Problemas. Y también tienes razón de que es más complicado. No es solo el liberalismo, hay muchas cosas que están actuando. También Tocqueville, cuando habla de la democracia, no es solo la democracia en la forma que nosotros pensamos de ir a votar, sino es completamente nuestra sociedad moderna. Hay inventos, hay nuevas ideas, hay un montón de cosas que están guiando. No es solamente un sistema, para Tocqueville diría que es muy simplificado decir, solo cambiamos la teoría política y todo, estamos listos. Yo creo que dices que hay varios sistemas que es más complicado, pero sí es una pregunta si la religión es suficiente. Y por eso al final hablé un poco de la educación clásica. ¿Cómo podemos hablar de la virtud o de la excelencia
de una forma que no sea religiosa. En Estados Unidos, no sé si aquí en España, pero en Estados Unidos hay muchas escuelas que están hablando mucho de la educación básica. Cómo vamos a leer estos pensadores clásicos y cómo hablan de la virtud, de la libertad. Entonces hay una autoridad donde dice, Platón dice esto, Aristóteles dice esto, y debemos vivir de esta forma. Y yo creo que esa es una otra solución que puede ir con la religión. Pero la religión es más, no necesariamente prudente, pero es más, no veces más fácil, porque es más difícil de explicarle es que debes de decir a Aristóteles, él tiene la verdad y debes de seguir. Pero ¿cuánta gente vas a decir eso? Es un poco más difícil decir, pues la religión es buena, te puede ayudar, y no has pensado que va a pasar como que hay más, es un poco más fácil. Será más difícil pensar eso. Muy bien, yo creo que tenemos que acabar. Muchísimas gracias, Raúl, muchísimas gracias a todos. Pues sí, Josep María nos avisa de los próximos actos. Bueno, yo para empezar doy por clausurado el quinto seminario de pensamiento político, que me honra mucho hacerlo además aquí, y cedo la palabra a Josep María para que nos hable del futuro. Bueno, yo también os quiero agradecer vuestra presencia esta tarde aquí a todos y muy especialmente a Raúl. El día 25 vamos a tener en la librería Byron, el 25 de este mes, la presentación de un libro que acaba de ser publicado por Javier Tajadura, que es un catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco, sobre CIES. Es un planteamiento nuevo. CIES nos retrotrae a la generación anterior a Tocqueville y por tanto ahí hay unas bases que luego serán desarrolladas a lo largo del siglo XIX. Estáis invitados y estarán como comentaristas del libro con el propio autor, el catedrático Xavier Arbós, profesor de Derecho Constitucional en esta casa, y el profesor de Ciencia Política, Josep Baqués, que es conocido también de todos vosotros. A las 7 de la tarde en librería Byron el día 25. Y el día 30, en el Círculo Ecuestre, habrá la próxima tertulia con Rosa Cullell, periodista que fue directora de la Corporación de Radio y Televisión en Cataluña, para hablar justamente del poder de los medios, de cómo los medios influyen en las sociedades. Y ya por último, me parece que ya será el último acto de este curso, también como tertulia del Círculo Ecuestre, el 14 de junio, esto en cualquier caso se irá actualizando en la página web, tendremos otra tertulia con Rogelio Alonso, catedrático de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, que va a hablar sobre Irlanda. Como sabéis, es el 25 aniversario de los acuerdos de Viernes Santo y todo lo que ha sucedido allí, el enfrentamiento entre las comunidades. Acaba de publicar un libro sobre este tema y esto servirá para una tertulia sobre Irlanda. Él es seguramente uno de los máximos especialistas en España de terrorismo y por tanto también tiene otro libro sobre el terrorismo ETA, con lo cual estáis invitados a todas estas los próximos actos del Club Tocqueville y ya en septiembre os anunciaremos esperamos, sexto seminario de pensamiento político también aquí. Muchas gracias y bueno.